Buenos días, señores estudiantes. Vamos a iniciar el segundo quimestre del primer parcial con el proyecto número 3 de la semana número 1. El nombre general del proyecto es Un museo dentro de casa, ideas para frenar el calentamiento global. El tema de la semana número 20 es Todos a disminuir la huella ecológica. Sí se puede. En esta ocasión, nuestras áreas interdisciplinarias son las asignaturas de biología, física, química, lengua y literatura e inglés. Nuestro objetivo de aprendizaje que se trabajará dentro del proyecto número 3 es que los estudiantes comprenderán ciertas acciones de los seres humanos inciden de manera negativa y directa en los fenómenos que ocurren en la naturaleza y recrudecen los problemas ambientales como el calentamiento global para la concientización y la toma de decisiones asertivas y responsables con el entorno inmediato, comunicándolo en diversos espacios y con recursos amigables con la naturaleza. Los materiales que se van a utilizar son nuestros textos de las diferentes asignaturas, cuadernos u hojas de trabajo, láminas, hojas de papel bond, lápiz, esfero y borrador, lápices de color, material reutilizable como cartón, pliegos de papel bond u periódico, pegamento, balones de fútbol, baloncesto o cualquier pelota que tengas en la casa, calculadoras y juegos geométricos. Bien, para iniciar con las actividades del proyecto 3 de la semana número 1, la actividad número 1 nos dice que leamos el siguiente fragmento acerca del protocolo de Kioto. Para tratar la problemática de los cambios ambientales, se generó un protocolo a nivel mundial. Este es el protocolo de Kioto. Su principal objetivo es tratar de reducir las emisiones de los 6 principales gases que constituyen el efecto invernadero, que está provocando el calentamiento global, como lo es el dióxido de carbono con su nomenclatura CO2, el gas metano CH4, óxido nitroso NO2 y los otros gases industriales fluorados. Este documento propone reducir al menos un 5% de estas emisiones dentro del periodo que va del 2008 al 2012 o en comparación a las emisiones de 1990. El protocolo fue admitido el 11 de diciembre de 1997 en Kioto, Japón, pero entró en vigor el 16 de febrero del año 2005. En noviembre del 2009, 187 estados ratificaron dicho protocolo. Entonces, el objetivo principal de este protocolo es disminuir, como mencionaba, los 6 principales gases del efecto invernadero, ¿correcto? Aquí tenemos que tiene un objetivo de reducción de emisiones en torno a un 5% y reducción de emisiones en torno a un 23% como un objetivo alcanzado. Estos son los gases del efecto invernadero. Además de eso, hay perfluorocarbonos y hexafluoruro de azufre. Estos son los contaminantes principales dentro de nuestra atmósfera. Continuemos. Responde la siguiente pregunta. ¿Qué actividades humanas incrementan el volumen de gas efecto invernadero arrojado a la atmósfera? Bueno, dentro de la investigación que se ha realizado, tenemos una de las principales, que es la agricultura. Junto a la deforestación, es responsable de cerca de un cuarto de las emisiones mundiales de gases del efecto invernadero debido a la acción del hombre, según la FAO, que es la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Esto asegura que si incluimos los cultivos, la ganadería, la silvicultura y la pesca, las emisiones casi se han duplicado en los últimos 50 años y pueden aumentar en otro 30% para el año 2050. También tenemos lo que es la ganadería. La ganadería causa el 14.5% de todas las emisiones antropogénicas de gases del efecto invernadero, que como sabes son el dióxido de carbono, el óxido de nitrógeno, el metano, los gases fluorados y el ozono. Pues bien, el ganado representa aproximadamente la cuarta parte de las emisiones de metano que libera a través de la fermentación intestinal y la putrefacción de los excrementos. También lo que produce que incremente el volumen de los gases del efecto invernadero tenemos a la producción de energía.
2/3 de las emisiones mundiales de gases de efecto invernadero se deben al modo en que producimos y usamos la energía, según la Agencia Internacional de la Energía. Es fundamental acudir a fuentes de energía limpias en vez de usar combustibles fósiles, ya que la combustión de carbón, petróleo y gas produce dióxido de carbono y óxido de nitrógeno. Como ustedes observan en la gráfica, la producción de energía se basa en los famosos paneles solares, las represas hidráulicas, las refinerías, energía eólica, la construcción de oleoductos, acueductos, entre otros. El siguiente tenemos el uso de la energía, que también es otra causa de producir el volumen de efecto invernadero. El uso de la energía, hay que saber aprender a ser más eficientes a la hora de usar la energía y no derrocharla. También es importante. Cada vez que pulses el interruptor o no lo apagues, piensa en las consecuencias. Por ejemplo, cada hora que tu ordenador se mantiene encendido, emite 52 y 234 gramos equivalentes a dióxido de carbono, considerando una potencia de entre 80 y 360 vatios. Ahora imagínense, señores estudiantes, solamente eso está pasando con un operador, con un ordenador. Ahora multipliquemos por la gran cantidad de computadoras o lactos que están fabricando y las que ya se están en uso. ¿Cuán causante de nuestro efecto invernadero será el uso de esta energía, ¿no? Y, y el porcentaje cada vez está elevando porque hoy en la actualidad estamos directamente conectados con situaciones de internet y con coberturas, por ejemplo, de Wi-Fi, el internet de banda ancha, entre otros. También tenemos el sistema alimentario. El actual sistema alimentario consume actualmente el 30% de la energía disponible en todo el mundo. De este porcentaje, la FAO llama la atención sobre el hecho de que el 70% se gasta durante el transporte, el procesamiento, el embalaje y el almacenamiento y la compraventa de alimentos. Imagínense si una fábrica comienza a elaborar un producto, tendría que realizar estos gastos que producen el transporte. El transporte asimismo contamina el ambiente. Si hay embalaje, hay situaciones de residuos que luego son expulsados por las personas al ambiente o en tachos de basura. Pero todo es como una cadena que está afectando nuestro clima y nuestro ambiente. También tenemos el transporte. En nuestro país consideramos representa el 40% de la energía consumida, genera aproximadamente una cuarta parte de los gases del efecto invernadero. Como vemos, no solamente digamos que en el tubo de escape de los automóviles, en el tráfico vehicular, emanan el dióxido de carbono o el monóxido de nitrógeno, sino también hay hidrocarburos no quemados como HC, compuestos de plomo, anhídrido sulfuroso y partículas sólidas que se van directamente a nuestra atmósfera. También vemos la industria, la fabricación de productos químicos industriales a base de nitrógeno emiten óxido nitrógeno. También hay 4 tipos de gases fluorados que se desarrollan específicamente para el uso industrial. Los hidrofluorocarburos, los perfluorocarburos, los hexafluoruro de azufre y los trifluoruro de nitrógeno. Estos son también otros gases que están afectando a nuestra atmósfera. Y por supuesto, los residuos no podían faltar, que constantemente, diariamente, las personas, por ejemplo, tienen en su alimentación, producen residuos orgánicos, o si te tomas una botella con agua, aparece un residuo de botellas plásticas que tú puedes reciclar, porque si no vas a aplicar esas reglas de las 3R, no solo suponemos que vamos a elaborar un problema a la hora de gestionar la basura, sino también vamos a generar emisiones y vamos a contaminar el ambiente. Miren, mencionando que el sector de los residuos es el causante del 3.2% de las emisiones. También en ocasiones vemos las recicladoras de papel y cartón y las latas de vidrio Tetra Pak, entre otros. Pero imagínense si estas cosas no son bien procesadas o no están bien clasificadas, porque en nuestro sector
o en nuestra provincia o en nuestro país no tenemos, digamos, las culturas, por ejemplo, de clasificar. Entonces podría causar lo que es una mayor contaminación ambiental. Entonces los residuos es otro. Bueno, continuemos. 2. Lee el siguiente texto. Recordemos que el cambio global significa pérdida irreversible de la biodiversidad, contaminación de ríos y mares, desertificación, deforestación, entre otros. Significa también alteraciones e injusticias socioeconómicas. A su vez, el cambio climático se mide por la elevación de la temperatura media del planeta y por el incremento de la concentración promedio del dióxido de carbono en la atmósfera. En el presente hemos rebasado el límite de 400 partes por millón, ppm, de la concentración promedio del dióxido de carbono. El cambio climático es un problema civilizatorio, ya que el volumen de gases de efecto invernadero arrojado a la atmósfera por la quema de combustibles fósiles y otras actividades humanas pueden conducir a nuestra desaparición. Nuestra respuesta a la crisis de la civilización que conlleva el cambio climático debe ir más allá de procesos de eficiencia tecnológica y de cambiar la quema de combustibles fósiles por energía limpia. ¿Y qué es el cambio climático? Es apenas la punta del iceberg, porque la crisis no es solamente ambiental, sino también es social, con un marcado acento geopolítico. Son los países ricos los que más contaminan y peor aún, los verdaderos culpables son reducidos por grupos de personas. Continuamos. Amplía la información anterior con la lectura de la página 35 a la 37 del texto de tercero de bachillerato de Biología, Física y Química. Como ustedes observan, aquí tenemos las páginas que la ficha pedagógica requiere que ustedes lean. En la primera página tenemos la importancia de la diversidad y aparece lo que es la importancia social, luego la importancia económica y la importancia ambiental. ¿Cómo ustedes van a ampliar la información? Simplemente lo que tenemos que hacer es leer detalladamente, sacar nuestras propias conclusiones y darle un análisis para posteriormente realizarlo en hojas, ¿no? Yo, por ejemplo, les dejo aquí un ejemplo de ampliación del tema. Tenemos la importancia social. Yo, según la lectura, dijimos que es los seres humanos, somos los representantes de muchos ecosistemas y de la diversidad que ellos abarcan. En este ámbito, la biodiversidad social está manifestada en los distintos modos de la evolución de las especies a lo largo de toda escala de la organización de los seres vivos y naturalmente en todos los factores involucrados en el desarrollo de las sociedades modernas. En la importancia económica, según la ampliación que tengo, es el campo de la economía frente a un ámbito ambiental, depende directa o indirectamente de la biodiversidad. La biodiversidad es la base de todos los servicios ecosistémicos que apoyan y resguardan la economía. Y, por supuesto, en esa página puede rescatar la importancia ambiental, que la biodiversidad representa un recurso invaluable a nivel mundial. Tiene un rol frente al funcionamiento y estabilidad de los recursos ecosistémicos. Y es verdad, no todo tiene una relación. Observamos que las personas para poder tener sus sustentos diarios, por ejemplo, tienen que cultivar y a través del cultivo venden y sacan sus ganancias para poder volver a producir. Entonces, lo social, lo económico y lo ambiental están directamente relacionados. Y también tenemos la ficha pedagógica nos manifiesta que identifica las principales ideas sobre la importancia social, económica y ambiental, considerando la biodiversidad más representativa de tu localidad y coloca los aspectos más relevantes que consideres que se debe reconocer. Nos han dado un cuadro, ¿sí? En donde se resalta la importancia social, importancia económica y ambiental, pero ustedes tienen que buscar de tu localidad, relacionarlo. Por ejemplo, yo soy de la provincia de Santa Elena y en la provincia de Santa Elena están los famosos pozos de sal, de Ecuasal, en Salinas Santa Elena, por supuesto. ¿Cuál sería la importancia social? Este es un ejemplo que le estoy dejando. Por ejemplo, si yo digo que es un pozos de sal, que se generaron a través de medios naturales, por supuesto, ha generado empleo.
Los hombres están trabajando constantemente en la elaboración de la sal para poder producirla y poder solventarla a nivel de todo el Ecuador. Es una de las empresas más famosas del Ecuador. Y también esta empresa ha brindado ayuda comunitaria con todos los ingresos que tienen de la venta de la sal. Esa sería mi importancia social. Mi importancia económica de Cuasal sería que estamos extrayendo la sal y también dentro de ellas hay actividades de acuicultura. Y la importancia ambiental es porque también dentro de estos pozos observamos variedades de especies naturales, por ejemplo, de aves típicas correspondientes a las zonas, como por ejemplo los flamingos. Hay una época del año en la cual visitan y también de otras aves típicas referentes a la zona. También tenemos la formación natural que da vida a los pozos de sal. Este sería mi ejemplo, entonces, de la biodiversidad que es representativa de mi localidad. Tú harás de tu localidad. Puedes buscar, por ejemplo, si hay algún bosque en tu ciudad o, por ejemplo, tienes alguna represa representativa en la cual se siembre vegetación, entre otros, ¿no? Tú verás del lugar donde vive cuál vas a elegir y sacarle su importancia social, importancia económica y su importancia ambiental, tal como te dejo el ejemplo. Y también, en tercero dice, lee el siguiente texto y realiza las actividades. Actualmente estamos enfrentando una problemática mundial debido a que las acciones humanas ponen en peligro la biodiversidad de los ecosistemas del planeta. El desarrollo llevado de manera desordenada y egocéntrica, destruyendo el medio natural a una gran escala, incluso está llevando especies y hasta comunidades enteras a la extinción. Según la versión del año 2015 de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza, se reportó que de 79.837 especies evaluadas, 23.250, que corresponden al 29.12%, están amenazadas con peligro de extinción. La UIN, como se citó en texto de tercero de bachillerato de biología. Eso lo podemos ver allí, ¿no? Bueno, continuemos. Amplía la información anterior con la lectura de las páginas 38 y 39 del libro del texto de tercero bachillerato de biología, física y química. Estas son las páginas 38 y 39 que yo te las voy a dejar aquí. En la página 38 habla específicamente de todas las actividades humanas que traen consigo lo que producen impactos ambientales dentro de nuestros entornos. También vemos los recursos naturales y la clasificación, por ende, como los recursos renovables, los recursos potencialmente renovables y los recursos no renovables. Y también por qué no decir los recursos energéticos, por ejemplo, como la energía solar, la energía hidráulica, la energía eólica, la energía mareomotriz, geotérmica, los combustibles fósiles, minerales, entre otros. Y en la página, como ustedes observan en la 39, te va a hablar acerca de los impactos ambientales que están pasando hoy en la actualidad. Por ejemplo, la contaminación del aire, la contaminación del agua, el aumento de la temperatura, la contaminación del suelo y cómo se van compactando sobre la sobreexplotación, la desertificación. Y también tenemos en esa página los contaminantes degradables como los contaminantes no degradables. Ahora, ¿cómo van a ampliar la información? Sería algo fácil que ustedes lean detalladamente cada uno de estos recursos naturales, por ejemplo, y de los impactos atmosféricos, edálicos y los impactos hidrológicos para que tú puedas armar como una especie de resumen y poder ampliar la información. Tal como te muestro el siguiente ejemplo. Yo, por ejemplo, saqué lo más importante. Puse los recursos renovables, que son aquellos recursos que se explotan a una velocidad más lenta que la de su formación. Por ejemplo, ahí tenemos la energía eólica, que es la energía del viento, la energía solar, que es la energía de los rayos ultravioletas del sol, la energía del agua y la flora y la fauna.
Los recursos potencialmente renovables son aquellos recursos que son renovables siempre y cuando su gestión y explotación no sobrepasen la capacidad de regeneración. Por ejemplo, si hablamos de un ganado, tienen que estarse reproduciendo y es un recurso renovable. El agua nuevamente viene, vuelve a las casas, se quitan las bacterias, se la hierve, bueno, y nuevamente, la energía del sol también y el viento, hay épocas en la cual es muy fuerte y podemos emplearla para mover, por ejemplo, motores y poder utilizarlo en sistemas de riego, por supuesto. Y los recursos no renovables son aquellos recursos que se explotan a un ritmo superior a los de inferior. Es decir, por ejemplo, si tenemos el petróleo, va a haber un momento que en un área establecida de algún sector o de tu comunidad ya no exista petróleo porque ya todos lo han usado. El gas natural, por supuesto. También podemos decir lo que es la gasolina, los metales y los minerales y las rocas también preciosas que hay dentro de los entornos y que están siendo explotadas por los mineros, ¿sí? Este sería entonces un ejemplo de mi ampliación del tema, de la página 38. Y aquí tenemos la ampliación un poco del tema de la página 39. Yo en mi caso, tú también puedes hacer tu propia ampliación. Yo en mi caso, yo puse a impactos atmosféricos como la contaminación del aire, al aumento de la temperatura y la alteración del clima. Los impactos edáficos, como es la contaminación del suelo, en lo que se clasifica la erosión, la desertificación, la sobreexplotación, la compactación, las alteraciones de la cimentación y alteraciones de la cubierta vegetal. Y los impactos hidrológicos que están relacionados con la contaminación del agua y la alteración de los caudales. Luego la ficha pedagógica te dice que realices un diagrama de espina o el famoso diagrama de pescado de Ishikawa para relacionar las causas y las consecuencias de las actividades humanas y la biodiversidad. Luego enlista las principales actividades humanas que provocan efectos negativos sobre la biodiversidad nacional, regional y global y escríbelas en la parte superior del diagrama. Y también te pide que enliste los impactos ambientales que causan las actividades humanas que se relacionan con la pregunta anterior y hay que escribirles en la parte inferior del diagrama. Aquí también mostramos un ejemplo del diagrama de pescado y tenemos en la parte superior, por ejemplo, tenemos manejo de fábricas, procesamiento de productos, el uso de energía. Abajo tenemos contaminación del aire, contaminación del suelo y contaminación del agua. Todo esto son las actividades humanas que dan como resultado el impacto a la biodiversidad. Esto tú también lo puedes hacer a tu manera, como ya has leído la parte superior de tus lecturas o de tus propios conocimientos o buscando en libros, tú también puedes crear tu propio diagrama de pescado original, ¿no? Por ejemplo, en el manejo de las fábricas tenemos la contaminación de las industrias y emisiones de dióxido de carbono. La contaminación del aire está causada por gases tóxicos como el monóxido de carbono, emisiones de azufre. Pusimos procesamiento de productos porque abarca el transporte, embalamiento y el almacenamiento y el uso de combustible y el uso de la energía, ¿por qué no decir? En nuestros hogares también hay servicios eléctricos y gas. La contaminación del suelo, tenemos la erosión, la desertificación y por qué no decir también, si ya no está bien el suelo, hay pérdida del hábitat y la contaminación del agua es la alteración de los caudales y también porque están contaminados con residuos sólidos y basuras. En la parte superior, como ustedes observan, yo he puesto actividades agrícolas, ganaderas y agropecuarias, actividades de piscicultura, actividades forestales, actividades de transporte, actividades industriales, proyectos de canalización, ríos y quebradas, proyectos hidroeléctricos, proyectos mineros. Yo pienso que estas son las principales actividades humanas. Hay más todavía. Usted puede investigar y colocar sus propias actividades humanas. Y acá también los, los verdaderos impactos ambientales tenemos que nos piden que ubiquemos en la parte inferior del diagrama. Tenemos los atmosféricos, los edáficos que ya vimos y los impactos hidrológicos que estuvo anteriormente. Muy bien, así quedaría nuestro trabajo del diagrama de pescado.
El número 4 dice, lee el siguiente texto, que nos habla de la huella ecológica. La huella ecológica es una herramienta utilizada para medir la demanda de recursos naturales de la humanidad sobre la capacidad regenerativa de nuestro planeta. Mide la cantidad de tierra y de agua biológicamente producida y que un individuo, una región, toda la humanidad o determinada actividad humana requiere para producir los recursos que consume y absorber los desechos que genera. Para disminuir nuestra huella ecológica debemos reducir la demanda de recursos naturales ecológicos para no sobrepasar la oferta de estos. Esto está dicho por el Ministerio de Ambiente. Entonces, por ejemplo, yo en mi casa, tú tienes, por ejemplo, una computadora y permanece prendida, eso emana dióxido de carbono y se va a la atmósfera. Por ejemplo, ahí estás dejando una huella ecológica a diario. La gente que anda por las calles y, por ejemplo, le da ganas de comer algo, tiene, por ejemplo, un residuo sólido que sale de la funda de sus alimentos. O cuando se suben al bus, también hay una huella ecológica porque todos tienen que salir a buscar su sustento. Y por ejemplo, el señor del bus trata de comprar combustible y bueno, el combustible genera contaminación al aire, entre otros. O por ejemplo, están arreglando una carretera. Ya esa carretera era naturalmente, estaba de tierra, pero vino y le pusieron el asfalto y ya tuvo una huella ecológica. O un sector mencionaron que tenía petróleo, hicieron los análisis técnicos de excavación, de perforación y bueno, hicieron una huella ecológica. Es decir, la huella ecológica es quitarle a la naturaleza algo que ella lo tiene, ¿no? O sea, cambiarle, darle otros días. Por ejemplo, si yo tengo yo voy a construir una casa en un solar, yo veo que eso está totalmente limpio, pero construimos ya los pilares, construimos esta casa y ya tiene una huella ecológica, ¿sí? Hemos cambiado el diseño de ese solar. Entonces, ¿por qué te estoy dando este ejemplo? Porque luego la ficha te dice, analiza cuál es el nivel de huella ecológica que deja tus actividades diarias en el medio natural. Escribe un párrafo expositivo al respecto. Mira, yo en mi diario vivir, este es mi ejemplo, tú vas a hacer el tuyo. Cuando nos levantamos usamos agua, ¿o verdad? ¿Sí o no? Utilizamos agua para lavarnos las manos, para realizar nuestras necesidades. Luego, para tu desayuno, tomas, por ejemplo, quedan residuos sólidos como las fundas de yogur. Imagínate que tu desayuno fue un yogur, fue pan, tienes la funda, el Tetrapak de la leche. Luego se bota a la basura y ya tienes una huella ecológica. Inmediatamente realizo mis actividades en la computadora y emana gases a la atmósfera. Tomamos el bus y por efectos de la combustión también expulsa dióxido de carbono. También cargamos el celular y cuando salgo en moto adquirimos combustible y como la gasolina, ustedes conocen, es, es inflamable, entonces también emana dióxido de carbono. Y durante el día, por ejemplo, mi mamá usa el gas para poder realizar el almuerzo. Otros, por ejemplo, se pueden ir pueden tener una idea de sembrar algo y bueno, ese lugar que no tenía, estaba intacto, ya tuvo una huella ecológica, ¿sí? Por ejemplo, aquí yo les he dejado un gráfico de un pie, ahí ven el transporte, produce huella ecológica, la electricidad, las emisiones, el combustible, el gas, el reciclaje y los residuos. Relaciona todo lo que realizas en casa para ver cómo tú has dejado huella ecológica en un día, por ejemplo, o puedes trabajarlo durante la semana. Elabora una infografía en la que escribas 3 actividades cotidianas que propongas para disminuir la demanda de recursos naturales e impulsar el consumo responsable. Bien, aquí hemos dejado una infografía en donde vamos a ver que dice impulsa el uso del transporte público y el de la bicicleta, fomentar la cultura, el reciclaje, reducir, reutilizar. Hay gráficos con unos botes de colores, promover la educación ambiental en la escuela, lo que se viene haciendo en la mayoría de estos años, promocionar la agricultura y el turismo ecológico. También vemos unos iconos
como unos sellos de hacer uso racional del agua y de la electricidad, reducir la compra de productos innecesarios y evitar el consumo de productos no biodegradables. Optar preferentemente por productos locales o ecológicos. Miren, por ejemplo, esa es la pared de tu casa, el gráfico que está aquí en la parte derecha. Le puedes ubicar un museo entre la casa, ideas para frenar el calentamiento global. Y no se trata que utilicen estos gráficos, se trata de que tú también investigues y puedas pegar en la pared de tu casa para poder disminuir esa demanda de recursos y hacer entrar en conciencia a las personas de tu casa primero para impulsar el consumo responsable. Por eso aquí se realiza la infografía, ¿sí? Incluye esta infografía como parte de tu galería del museo de tu casa, porque así se trataba el nombre del proyecto, así se trata el nombre del proyecto. Es una galería. Entonces, yo te pido a estudiante que tú consultes o buscas otros gráficos que sean llamativos y vas pegando, escoges una pared que no utilices, vas pegando, para que luego tomes una fotografía o puedas hacerla en tu cuaderno y le puedas mandar a tu docente. En la actividad número 2, lee el siguiente texto informativo con atención y realiza las actividades que se presentan a continuación. Los gases contaminantes son elementos que concentrados en altas cantidades en la atmósfera generan riesgos y problemas medioambientales. Y para los seres vivos, una parte de los mecanismos de generación de estos gases contaminantes son de origen natural como los volcanes. Pero el problema surge en los procesos industriales que implican la combustión de elementos fósiles o el uso excesivo del transporte terrestre, entre otros. ¿Cuáles son las consecuencias de los gases contaminantes en el aire? Los gases contaminantes en el aire son uno de los venenos con los que convivimos a diario. El medio ambiente sufre con la actividad humana y natural y los seres vivos padecemos los efectos de la polución del aire, ya sea a través de partículas contaminantes originadas por la actividad humana, lo que se conoce por contaminantes antropogénicos, como los de elementos dañinos en el aire que se han producido de manera natural, como los que aparecen cuando se origina un desastre ecológico. Si bien no hay que alarmarse demasiado ante la presencia de agentes contaminantes en el aire, sí que hay que conocer sus efectos y los riesgos que conllevan, pues. De la misma forma, es importante tratar de reducir la contaminación todo lo que fuera posible. Usar sistemas de ventilación con eficiencia energética es una medida que ayuda a combatir los gases contaminantes. Si bien un uso inteligente de los aparatos de climatización es también primordial. Continuamos la lectura. Y es que es una pobre calidad del aire, tiene efectos nocivos en las personas y reduce salubridad, el aparato reproductor, respiratoria y el sistema cardiovascular se ven afectados por la polución y por los agentes contaminantes del aire. Es el primer efecto nocivo que se tiene en cuenta con los gases contaminantes en el aire. Los daños a las personas en ciudades con una gran polución pueden sufrir de tos, respiración difícil, exceso de moco en las vías respiratorias y otros daños como pueden ser las bronquitis y el asma en casos extremos puede generar un cáncer. Una manera de descubrir los efectos de polución en los seres humanos es acercarse a una de las ciudades más pobladas de China o de la India. Normalmente los europeos que aterrizan en una urbe como Pekín notan que los primeros días tosen y les cuesta respirar. Eso porque la polución es tan alta que equivale a fumar 40 cigarrillos en un día, según el estudio reciente. Es un ejemplo perfecto de lo que significa la contaminación del aire. También pueden producirse problemas relacionados con el corazón por culpa de los gases contaminantes. Todos los seres vivos acusan estos daños y en humanos pueden ser estrechamientos de las arterias coronarias, posibles riesgos de formación coágulos. La solución que podemos aportar nosotros a nivel personal es tener cuidado del aire que respiramos. Si bien podemos controlar lo que ocurre en el exterior, en nuestras casas podemos instalar filtros y usar sistemas de ventilación que cuiden el aire que respiramos entre paredes. Con esto podemos evitar problemas con las humedades en las zonas donde habitamos y dormimos. Lee el siguiente texto informativo. Los tres son muy venenosos para los seres humanos, pero también para la naturaleza. Por eso vivimos en constante cambio. Por supuesto, la
propia contaminación del aire y los gases contaminantes también afectan de manera muy dañina los bienes materiales que están expuestos a la intemperie. Pueden verse claramente en vehículos y fachadas de vivienda. Tenemos también la actividad por combustión y otros elementos como mármol que pueden ser sensibles igualmente a la lluvia ácida. Pueden deteriorarse hasta parecer una pasta de yeso. Muchos grandes monumentos de la humanidad están afectados por ello, como el Taj Mahal en la India, donde contaminación es rampante. Muy bien. Aquí ustedes tienen que leer entonces. Una vez que tú has leído texto informativo, ya vas a responder estas preguntas. ¿Cuáles son los gases más contaminantes? Tenemos entonces, ahí están las respuestas, el dióxido, el metano y el óxido de nitrógeno. Y vamos a describir el porcentaje de los gases perjudiciales al ambiente. Por ejemplo, el dióxido de carbono tiene el 50%, el metano el 18%, el óxido el 6%, el ozono troposférico el 9% y el 17% de los gases desfluorados. Entonces, te pedimos que tú copies estos en tu cuaderno y este gráfico también puedes hacerlo de otra manera, no solamente como diagrama de pastel, puedes hacerlo como diagrama de barras, como más te parezca, ¿no? Y la actividad 3 dice, sobre la base de la lectura, los gases contaminantes, indaga sobre la huella de carbono, escribe un pequeño resumen y cita varios ejemplos. Guarda el resumen y los ejemplos en portafolio. Como ustedes leyeron la parte de arriba, analizan, vuelven a leer, sacan un pequeño resumen. Por ejemplo, yo les dejo aquí los gases contaminantes. Los gases contaminantes son elementos que concentrados en altas cantidades, atmósfera, generan riesgo y problemas medioambientales y para los seres vivos. Y acá las consecuencias de los gases contaminantes, por ejemplo, vimos que podían crear cáncer, podían crear bronquitis, eh, hay que usar sistemas de ventilación con eficiencia energética, que es una medida que ayuda a controlar estos gases contaminantes. Eh, Esas consecuencias entonces están directamente para la persona, para los seres vivos. Tú sacas tu propio resumen y lo guardas en tu portafolio. También puedes dibujar, ¿no? Para que le des un toque a tus trabajos, tal como tienes ahí en ese ejemplo, ¿sí? Tenemos la actividad número 4. Lee el siguiente texto sobre las consecuencias del aumento de la temperatura en la superficie terrestre. Aquí tenemos una lectura del análisis de la NASA y el NOAA revelan que el 2019 fue el segundo año más cálido registrado. Según análisis independientes de la NASA y Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, las temperaturas globales de superficie de la Tierra en el año 2019 fueron las segundas más cálidas de que el registro moderno comenzó en 1880. A nivel mundial, las temperaturas de 2019 fueron superadas solo por las 2016 y continuaron la tendencia al calentamiento del planeta. Los últimos 5 años han sido los más cálidos de los últimos 140 años. El año pasado fue 1.8 grados Fahrenheit, que es 0,8 grados Celsius, más cálido que la temperatura promedio de 1951 a 1980, según los científicos del Instituto Goddard de Estudios Espaciales de la NASA en Nueva York. La década que acaba de terminar es claramente la más cálida registrada, dijo el director Gavin Smith. Cada década, desde la década de 1960, ha ido manifestándose más calurosamente que la anterior. Desde la década de 1880, la temperatura global promedio de la superficie terrestre ha aumentado y ahora está más de 2 grados Fahrenheit, un poco más de 1 grado Celsius por encima al final del siglo XIX. Como referencia, la última edad de hielo fue aproximadamente 10 grados Fahrenheit más frías que las temperaturas preindustriales. Utilizando modelos matemáticos y análisis estadístico de datos de temperatura global, los científicos han concluido que este incremento se debe principalmente al aumento de las emisiones a la atmósfera de dióxido de carbono y otros gases del efecto invernadero producidos por las actividades humanas. Cruzamos la línea más de 2 grados Fahrenheit con un calentamiento en el año 2015 y es poco probable que la crucemos de vuelta. Esto muestra que lo que está sucediendo es persistente, no es una casualidad debido a algún fenómeno climático. Sabemos que la tendencia a largo plazo está siendo
impulsada por los niveles crecientes de gases de efecto invernadero en la atmósfera. Los efectos anticipados incluyen un aumento en temperaturas globales, una subida en el nivel del mar, un cambio en los patrones de las precipitaciones y una expansión de los desiertos subtropicales. Ahí están los gráficos, cómo hasta en el año 2020, 2019, 2020 en la actividad va subiendo la temperatura, ¿sí? Ya no es la misma de la época en este gráfico de 1880, sino que va en aumento. Y aquí han mostrado un gráfico de comparación, ¿no?, entre los diversos años. Y este, por ejemplo, tú leíste detalladamente, lo vuelves a leer y aquí yo te dejo un ejemplo de mi análisis. El calentamiento global ya no es un problema del futuro, es una situación que debemos parar de inmediato o la destrucción del planeta será reversible. Sequías, hay huracanes, hambre, pobreza, destrucción. Estas son algunas de las terribles consecuencias que el calentamiento global provoca a nuestro planeta. Esas consecuencias, miren, de las temperaturas más cálidas, las tormentas más intensas, propagación de enfermedades, actualmente como tenemos la enfermedad de hoy en día como el coronavirus, olas de calor más fuertes y también hubo enfermedades en el pasado, ¿no? Derretimiento de los glaciares, huracanes más peligrosos, cambio de los ecosistemas, desaparición de especies de animales, entre otros. Este es un pequeño comentario, pero recuerden que ustedes tienen que ubicar su propio comentario. Y tenemos que luego te dice la ficha que leas de la página 167 hasta la 174 del texto de física de primer año. Entonces, aquí tenemos en la página 167, 168 y 169, yo he sacado lo más importante, porque aquí habla de la temperatura, habla de los tipos de termómetros, de las escalas, de los que es un calorímetro, entre otros. Por ejemplo, si tú lees la página 167 y 168, te vas a encontrar con estos gráficos. Aquí te hablan acerca de la energía cinética total y la energía cinética media. Por supuesto, por ejemplo, cuando tú tienes o vas a calentar el agua en la cocina, por supuesto, enciendes y cuando va calentando se produce el momento de ebullición del agua. Y si tú quitas la tapa, vas a observar que salen burbujas y las moléculas se están moviendo alrededor de nuestra olla o alrededor de algún envase, ¿no? La agitación térmica de las partículas de A, dice, es mayor a la agitación térmica de las partículas de B. Es decir, la temperatura que va cambiando te hace elevar la energía cinética de las moléculas, ¿sí? Por eso existe la famosa teoría cinético-molecular. Las escalas de temperatura, que también en años pasados se les ha explicado, tenemos las escalas Celsius, las escalas Kelvin y las escalas Fahrenheit. También hay las escalas de Reaumur. Bueno, pero estas son las tres principales. La una es cuando el agua hierve a 100 grados centígrados, la otra es cuando le pasamos a grados Kelvin, 373 grados Kelvin, y la otra cuando hierve a 212 grados Fahrenheit, ¿correcto? El punto de fusión normal del agua está en 0 grados. En el grado Kelvin es de 273 y en el grado Fahrenheit es de 32 grados Fahrenheit, como te muestra en la figura número 1. Y también rescaté de la siguiente página los cambios de estado, porque esto es importante que usted lo sepa, que también creo que nos enseñaban en la educación general, ¿no? Básica, ¿no? Tenemos el sólido, líquido, gaseoso. Si recordamos, de sólido a líquido era el estado de fusión, de líquido a gaseoso la ebullición y de sólido a gaseoso la sublimación. Si es lo contrario, por ejemplo, de gaseoso a líquido, tenemos la condensación, ahí está la flecha de color verde, y si tenemos de líquido a sólido es solidificación, como cuando metes el agua en la nevera y produces hielo. Y tenemos de gaseoso a sólido es la deposición o la llamada sublimación reversiva. Muy bien, estos son los cambios de estado. Te estoy dejando esto para que tú le des un poco de énfasis a tu portafolio, vayas dibujando, porque solamente te dice que leas. Aquí no hay que desarrollar ejercicios, solamente lee, dice, la página 167 a la 174. Entonces es necesario que vayas dibujando para que tú le des énfasis a tu portafolio.
Y tenemos también en las siguientes páginas, que son 170, 171 y 172, lo que es el calor, las formas de transferencia del calor y los efectos del calor. También tenemos, he sacado los gráficos, aquí les dejo mis ejemplos. Tenemos el equilibrio térmico. Por ejemplo, tú tienes algo frío y algo caliente a diversas temperaturas y luego la unes, como por ejemplo cuando vas a mezclar dos líquidos, ¿ya? Agua fría, por ejemplo, algo caliente, mezclas las dos, se unen hasta ya que hay un equilibrio térmico. Por ejemplo, cuando calientas mucho el agua, tú le pones un poquito de agua fría y se vuelve tibia, ¿verdad? ¿No? Eh, es por el flujo de energía entre las moléculas y los átomos de dicho cuerpo. Ahí tenemos entonces nuestro equilibrio térmico. Y también muestro este ejemplo, mire, el foco calórico. Cuando un cuerpo recibe calor, aumenta su energía interna y como consecuencia aumenta su temperatura. Y el foco frío es cuando un cuerpo cede el calor, disminuye su energía interna y como consecuencia disminuye su temperatura. Por ejemplo, yo, por ejemplo, en una época de frío, yo salgo solamente en camisas mangas cortas, entonces la atmósfera o el ambiente te pega el frío, ¿no? Entonces tú tienes que recurrir a un abrigo. Eso significa un foco calórico, ¿sí? Para que tú te calientes, porque si no te puedes resfriar o te puede pasar algo como alguna enfermedad, ¿no? ¿Sí? Y también tenemos lo que es la conducción, la convención y la radiación. La conducción, por ejemplo, tenemos ahí un mechero, está calentando una varilla, por ejemplo, puede ser de hierro, puede ser de cobre, puede ser de aluminio, de cualquier tipo de material, y a través de ello calienta, pero las moléculas van de parte en parte hasta que ya se calienta totalmente. Estos son utilizados, la conducción yo he visto que es utilizado para poder girar materiales que son muy fuertes. Por ejemplo, los herreros lo utilizan bastante para poder aplastar estos materiales. La convención, el aire frío, ahí tienes aire caliente. Si tú acercas un poquito a un mechero, a una vela, va a resultar que te calienta, ¿no? Pero no acercándolo directamente, porque esto está a una determinada distancia para que tú sientas el calor de algo. Por ejemplo, a veces vas a un horno de pan, te pones cerca y sientes la convección, es decir, sientes ese calor que se transmite. O entras, estás cerca de la cocina, también sientes la temperatura que viene hasta tu cuerpo. Esa es la convección. Y la radiación, ya eso ya lo conocemos, que viene a ser sobre la transferencia de calor mediante ondas electromagnéticas sin la intervención de materiales que lo transporten. Por ejemplo, ahí tenemos la radiación del sol y entre otros. También hay radiaciones electromagnéticas. Tenemos radiaciones hasta de teléfonos, todas esas cuestiones que están relacionadas con esta área de física. Y acá tenemos otros gráficos que yo he sacado de la página 174, doy énfasis al calorímetro, que se trata de un recipiente aislado térmicamente del exterior y que reposa sobre unos pies aislantes. El aislamiento asegura que todo el calor se intercambia entre las sustancias que se introducen en él. Esta tapa está provista también de un aislante con unos orificios para introducir el termómetro y un agitador. También lo puedes dibujar para tu portafolio. Y estas aplicaciones eh, hemos consultado que este calorímetro sirve para pruebas de combustible, para eliminación de desechos y para la propulsión y prueba de explosivos en el estudio de alimentos. Y de esta manera hemos terminado el proyecto 2 de la semana proyecto 3 de la semana número 1, señores estudiantes.